Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Pero muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan. Bienvenidos a esta estrategia de comunicación virtual del Planetario de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes llamada Hablemos del Universo, que en esta versión se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su versión del año 2021. Agradecemos muchísimo al equipo organizador que dispuso este espacio para que hoy el Planetario de Bogotá pudiera conversar un poco sobre estos ejercicios y sobre estos temas relacionados con las astrociencias. Para nosotros es muy valioso y muy importante poder compartir con ustedes. En este momento nos están viendo no solamente desde las plataformas de la Feria Internacional del Libro, sino además por los Facebook del Planetario de Bogotá. Entonces seguramente hay muchas personas que ya han venido conectándose de manera constante a esta iniciativa. Les recuerdo solamente para dejar claro cuál es la dinámica de este espacio. Hablemos del Universo es un espacio de conversación, de diálogo. Estamos en una mesa en donde invitamos generalmente a expertos que dominan algún tema interesante relacionado con el universo, y ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor pueden escribirla por los chats. Nosotros estaremos aquí tratando de dinamizar y de incorporar esas preguntas que ustedes tienen y que pueden relacionarse también, y que nuestro experto el día de hoy nos podrá responder. Y esa es la dinámica, pueden compartirnos por ahí en las redes sociales. Y eso como introducción. Y para iniciar, hoy quiero darle una calurosa bienvenida al invitado de esta sesión de Hablemos del Universo. Voy a presentarlo de manera muy general, pero la idea es que él nos comente quién es, a qué se dedica y por qué hoy se le dio por dedicarnos una horita ahí de su tiempo, que además es ocupadísimo, para charlar sobre temas bien interesantes. Tenemos a Danilo González, miembro de la familia del Planetario de Bogotá. Él es profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia. Pero entonces, Danilo, bienvenido. Te doy el paso a ti para que te presentes un poco tú. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola a todos los que nos acompañan. Gracias por estar una noche de jueves escuchando hablar de estas cosas tan ñoñas en la vida.
Bueno, lo de experto te lo dejo para que lo guardes en el bolsillo, Migue. Digamos que he estudiado algunas cositas y ya, la mayoría de las preguntas seguramente no seré capaz de responderlas. Pero bueno, hablaremos y charlaremos un poquitico sobre lo que podamos. Efectivamente, en estos momentos, soy miembro del Planetario de Bogotá. Estamos trabajando en un proyecto súper bonito con las instituciones educativas distritales, tratando de hacer como que la astronomía pueda tocar algunos temas del currículo, mostrándole a los niños la importancia de hablar del universo como un eje transversal de casi todas las disciplinas del conocimiento que hay. Y sí, me desempeño un poco como profesor de la Universidad de Antioquia. Estoy terminando ya a portas de terminar el doctorado en física, en temas relacionados justamente con astronomía. Digamos que esa fue mi pasión toda la vida, ha sido mi vocación y he tenido la oportunidad de poderlo estudiar profesionalmente y haber tenido la experiencia de hacer investigación en estas disciplinas, generalmente en temas de estrellas. Y una cosa que sí pocas veces se toca en temas de astronomía, que son estudios de calidad del cielo para observaciones astronómicas. Más o menos sería ese mi currículum. No, Danilo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que sí cabe lo de experto, no es tan fácil, de hecho, para que muchas personas hoy puedan dedicarse de manera profesional a estudiar las estrellas, a estudiar, por ejemplo, la calidad del cielo. Entonces, creo que acuñaré y siento que es la palabra indicada para referirme a ti, Danilo. Muchísimas gracias por Ok. la invitación. Les recuerdo nuevamente a las personas que en este momento se encuentran conectadas que esto es un espacio de conversación, ¿no? Entonces, si tienen alguna inquietud, pregunta, bienvenida sea, porque pues hoy queremos disponernos a hablar un poco sobre estos temas ñoños. Ya lo decía bien Danilo, había un tema que fue el que se promocionó por todas las redes del Planeta de Bogotá y también de la Feria Internacional del Libro, y tiene que ver con esto de las estrellas. Incluso en el planetario, en las redes sociales, planteábamos un poco el concepto de evolución estelar. Habían personas que preguntaban que cómo es eso que una estrella nace y muere, si se puede tener ese término de manera precisa o imprecisa, no sabemos, y ahorita Danilo nos comentará. Pero también hay algo interesante que acabo de nombrar que siento que vale la pena recoger. ¿Cómo así que estudios de calidad de cielo? Eso aquí en Colombia es terrible, y ahorita en Bogotá está cayendo agua por montones. Entonces cuando uno quiere hacer observación astronómica, por ejemplo desde Bogotá, en este caso donde estamos, pues resulta muy difícil realmente. Entonces, ¿qué produjo pues ese estudio que has hecho vos? Mira, eso fue cuando estábamos todavía en el pregrado con un profesor de la Universidad Nacional, con Giovanni Pinzón. Nos reunimos algún día y teníamos el asunto en el cual l- el- la gente interesada en astronomía en Colombia estaba empezando a aumentar. Y en estos momentos empezaba en la Universidad de Antioquia a producirse el pregrado de astronomía, es decir, estaba empezando a salir los primeros astrónomos, formándose los primeros astrónomos profesionales en Colombia, pero no había forma todavía de tener un observatorio astronómico profesional. Es decir, observatorios astronómicos los hay en varias universidades, en la Nacional, en los Andes, en la Antioquia, en el ITM también. Hay diferentes observatorios en las universidades, hay muchos observatorios de personas que han sido muy aficionadas a la astronomía durante mucho tiempo, pero un observatorio profesional dedicado a sacar datos, no solo para tomar fotografías bonitas, sino para hacer ciencia con ellos, pues no hay, digamos, de una forma muy fuerte. Hay tal vez en Pasto uno, pero para hacer astronomía como lo harían muchos profesionales en astronomía, es decir, para ampliar muchísimo el rango de observaciones, pues empezamos un proyecto de estudio de calidad del cielo. A ver, Colombia está en uno de los lugares más privilegiados del mundo para hacer observación astronómica, entre comillas, en el asunto en que nosotros en una sola noche tenemos, en una sola mirada, podemos darle un pincelazo al cielo y ver cosas que no se podría desde otro lugar. Podemos ver en una misma noche a la Osa Mayor y la estrella polar, a Orión, y en la misma noche, incluso en el mismo momento, a la Cruz del Sur. Eso no lo puede hacer casi nadie en el mundo, solamente los que estamos en el Ecuador tenemos la vista completa del cielo, pero en Colombia no había observatorios. Tenemos un observatorio que es tal vez el más antiguo de América, y sin embargo no ha habido un desarrollo grande en astronomía. Nos preguntábamos por qué.
Claro, el problema es que lo que nos vuelve privilegiados a nosotros en astronomía, en cuanto a la vista del cielo, hace que al mismo tiempo seamos poco privilegiados porque nosotros tenemos una nube propia. Entonces, lo primero que uno debe tener para montar un observatorio o cuando uno compra un telescopio es fijarse que en la eléctrica chiquita no diga que viene con nube propia. Nos pasa a todos los colombianos y seguramente muchos de los que nos están observando les ha pasado que sacan un telescopio, está súper despejado, sacan el telescopio y dicen vamos a observar o dicen vamos a sacar el telescopio e inmediatamente se nubla. O sea, la palabra telescopio es un imán para las nubes acá. Realmente no es que sea eso, sino que nosotros tenemos una nube propia justamente por estar en el Ecuador. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento era cuál era el mejor sitio de Colombia para hacer observación astronómica, para montar un observatorio astronómico profesional. Se había pensado en un observatorio de 4 metros, luego uno de 2 metros, luego distintos formas. Y entonces empezamos a viajar por todo el país, a hacer un análisis de estudio satelital para mirar por las noches donde habían más nubes. Y luego fuimos a muchos sitios de Colombia, viajamos a muchos sitios de Colombia con un telescopio en mano, con una cámara, haciendo estudios de calidad, que las estrellas titilaran poco, que se mantuvieran más o menos estables, que en el tránsito que hacían las estrellas en su noche no cambiara mucho el brillo y todo ese tipo de cosas. Y sí, hicimos ese estudio que fue muy bonito, pero fue triste porque no encontramos un muy buen sitio. La verdad, en Colombia Esa era no la tenemos buenas pregunta que por ahí condiciones. está resultando de algunas ¿Cuál es personas el que mejor están sitio? inquietantes, y es que, claro, el estudio estaba orientado claramente en reconocer cuál puede ser ese lugar, mejor lugar, pues, en donde poner un observatorio, tal vez profesional, pero para el de a pie, ¿sí? Para el Sí. que quiere salir un fin de semana, porque generalmente, y pues nosotros en Planetario Bogotá a veces recomendamos como esos sitios en donde tradicionalmente se han venido instalando campañas de observación o en donde alguna persona se le dio por montar un observatorio chiquito, poner telescopios, hacer charlas cada noche, como la Tatacoa, como tal vez aquí cerquita en Villa de Leyva, en Suezca también hacen campañas de observación, incluso hacia la zona norte, por allá en el desierto, como a Punta de Gallina, creo que es más bien. Por Entonces, ¿cuál es entonces el mejor lugar aquí que nosotros podamos recomendarle a las personas que están conectadas para que vayan a hacer observación astronómica? Mira, lo gracioso, y esto lo digo varias veces, un poco en broma, un poco en serio, es que el mejor lugar de todo el estudio que nosotros hicimos en Colombia para hacer observación astronómica queda en Venezuela. Entonces, lo que quiero decir es que en Colombia, en astronomía profesional, no hay mejor sitio, hay sitios menos peores, ¿cierto? Se puede hacer en Venezuela, se hace astronomía, tiene un observatorio o se hacía antes astronomía profesional, aunque el cielo no les colaborara, ellos tienen un cielo muy similar al nuestro. Para el astrónomo de a pie, si a mí me recomendaran, si a mí me pidieran que recomendara un sitio donde con mucha seguridad voy a hacer observación astronómica, no profesional, sino amateur, La Guajira definitivamente. La Guajira es un sitio dado, el lugar donde está, lo que pasa es que hay una nube que nos cubre a nosotros que viaja de norte a sur, y eso es lo que trae las temporadas de lluvias en Colombia. Entonces, ella está por allá en el Amazonas y empieza a subir, a subir, a subir, llega aproximadamente hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y luego empieza otra vez a bajar. Cada vez que pasa trae la temporada de lluvias. Entonces, por eso es que en la parte más del norte tenemos una temporada de lluvias marcadas a mitad de abril, por ejemplo, y en septiembre otra, pero a mitad de año y a final de año tenemos unas temporadas secas, porque ya la nube ya ha pasado. Ya pasó hacia arriba y en el otro pasó hacia abajo. Entonces tenemos una temporada, pero no llega a La Guajira. Sin embargo, en La Guajira, las nubes hay nubes, se pasan nubes, pero sopla rápido el viento. Hay ráfagas rapidísimas de viento que impiden que hagamos astronomía profesional, pero en cielo amateur es espectacular porque hay una nube y los ráfagas de viento empiezan a barrer esas nubes. Entonces puedes encontrar rápidamente eso. Y en general, el mejor sitio para hacer observación astronómica es donde tú te encuentres cómodo, con unos buenos binoculares. Me encantan los binoculares, los telescopios me gustan poco, pero bueno, si quiere tener un telescopio, vaya con un telescopio grande. Yo prefiero los binoculares, me encantan los binoculares, soy amante y apasionado de los binoculares. Con eso puedo mirar un montón de objetos de forma muy fácil, los puedo transportar muy sencillamente en cualquier lugar oscuro, es decir, lejos de las luces de la ciudad.
que haya un huequito del cielo despejado, vea con los celulares, eso le dice a uno cuál es la estrella que hay en el cielo, no se tiene que aprender unas constelaciones, es bonito aprenderse las constelaciones, porque se charla muy bueno además de todas las mitologías que hay al respecto. Y lo mejor es tener una buena compañía, ¿cierto? Tal vez una tacita de café, no, ninguna otra sustancia extraña, porque vas a evitar que puedas disfrutar del cielo como debería ser. Esos serían como las mejores recomendaciones. Ya en cualquier lugar adecuado sería que esté despejado y con buena compañía. Listo, evitamos las sustancias extrañas entonces para observar el cielo. Tacita de café, buena compañía y ojalá lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Eso Listo, es. buenas recomendaciones, las personas las piden mucho porque generalmente buscan esos espacios y esos planes en algún momento de sus meses, de sus vidas, para contemplar un poquito el cielo. Gracias ahí, Danilo, aprovechamos este momentico inicial como para charlar un poco de lo que has hecho y pues también me parece importante resaltar esos ejercicios de investigación porque pues generalmente citamos mucho ese ejercicio de investigación que tú específicamente acompañaste en compañía del Observatorio Astronómico Nacional de la universidad. Ahora sí, entrando en materia, un poquito recogiendo también algunos comentarios e inquietudes que nacen de las personas que estuvieron muy pendientes de todas estas redes sociales que fue por donde comunicamos este encuentro y también definiendo un poco y comentándoles a las personas que se encuentran conectadas. En este momento estamos en una temporada importante en el Planetario de Bogotá, denominada La vida y lo vivo en el cosmos. Eso de la vida y lo vivo en el cosmos se dividió y empezaron a surgir preguntas específicas y entre esas preguntas específicas se enmarcó una línea en donde nos preguntábamos sobre el origen de las cosas. Sí, el origen de la luna, el origen de la tierra, el origen de cualquier cosa que pudiéramos referenciar un origen, y entre esos elementos de interés estaban las estrellas. Entonces surgió una pregunta de manera constante por ahí en esos espacios de diálogo y fue sobre el origen o cómo se forman las estrellas. Incluso planteaban alguna inquietud asociada con disque requisitos de formación de las estrellas. Entonces, Danilo, quisiéramos empezar este ejercicio de conversación con esa pregunta. ¿Cómo rayos se forman las estrellas? Bueno, yo creo que cada vez las preguntas están aumentando su dificultad y va a ser cada vez más difícil para mí dar una respuesta concreta. No, mentiras. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué se necesita para armar una estrella? La receta básica es tener mucho gas de hidrógeno, particularmente. Tratar de reunirlo en una zona pequeña, una región pequeña, y esperar que la gravedad haga lo suyo. ¿A qué me refiero con esto? Realmente la formación de las estrellas se debe a cómo la gravedad empieza a interactuar sobre una enorme nube de gas que está compuesta principalmente de hidrógeno, también de otros elementos, tiene trazas de otros elementos pequeños, pero principalmente es el hidrógeno el que lo constituye. Entonces vienen estas nubes y hay unas que son muy densas quiere decir que en un pequeño volumen hay muchas partículas. Cuando hablamos de pequeño volumen de muchas partículas en el espacio, realmente es que tú pasas por ahí y ni te das cuenta que hay una, ni la tocas. Pero cuando la ves a gran escala, ves que hay un montón de gas reunido. Y ese montón de gas reunido con el tiempo, gracias a la gravedad, empiezan a juntarse un poquitico, a sentirse un poco más atraídas, y a medida que se van sintiendo más atraídas, pues se empieza a pasar una cosa muy interesante, que es lo que pasa con las coladas cuando no las revuelves bien, porque ese gas está distribuido por allí y no necesariamente fue bien revuelto, ¿cierto? Hay algunos grumitos que se van formando en esta colada de gas y ahí esos grumitos empiezan, digamos, esa gran nube empieza a resquebrajarse en pedacitos más pequeños. Y esos pedacitos más pequeños, esos grumitos que se empezaron a formar, con el tiempo se empiezan a juntar más y más y más por gravedad, a juntar más, hasta que en el centro de ese grumito, las partículas, al sentirse tan presionadas por los demás, les empieza a dar mucho calor.
Les empiezan a chocar, pero ellas se quieren mover para un lado y para el otro y no pueden porque ya se están aglomerando mucho, ya están cada vez juntándose más y empiezan a darse golpes unas con otras, unas con otras, unas con otras, pero más masa les sigue cayendo, más masa por el exterior, les sigue llegando, en ese centro ellas siguen ahí revoloteando y llega un momento donde lo hacen de forma tan fuerte esos golpes que se unen. Ahora, unir estas partículas de hidrógeno que en estos momentos son básicamente núcleos desnudos, es decir, son protones desnudos, es tratar de tomar dos imanes de neodymium muy potente y tratar de juntarlos con la mano. Bueno, es mucho más difícil eso, porque juntar dos protones es de las cosas más difíciles que hay en el universo. Básicamente solo las estrellas lo hacen. Y ya con tanta masa que empiezan a aglomerar, tanta masa, empiezan a presionar tanto que esos objetos en sus movimientos se juntan. Y en el momento que se juntan, lo más interesante es que cuando ellas se juntan, forman pues otro tipo ya forman una molécula de helio, porque son hidrógenos, y cuando se juntan, se vuelven hidrógeno. Y en ese momento en que se juntan, liberan un tricito de energía. Cada átomo libera un tricito de energía. Pero hay tanta cantidad de átomos que lo que se liberan son hiper mega explosiones nucleares, cantidades enormes que en un segundo podrían, digamos, la cantidad de energía que, por ejemplo, se produce en el centro del Sol es tan enorme que cubriría por miles de años las necesidades energéticas humanas en estos momentos. Y eso ocurre en toda esa zona del núcleo, de la parte central de esa aglomeración de gas. Y es ahí cuando decimos que nace una estrella. Cuando digamos, el conjunto, la masa inicial de gas se ha reunido toda formando una esfera, pero cuando en el centro empiezan a darse o a producirse reacciones nucleares que calientan la estrella y la empiezan a alimentar. ¿Por qué? Porque la estrella va a seguir presionando hacia adentro, pero cuando empiezan a producirse estas reacciones nucleares, dadas la juntura que se producen en los protones, en los núcleos de hidrógeno que hay allá, empieza a liberarse esa energía y ese calor que tiran hacia afuera, mientras la gravedad tira hacia adentro, y en ese momento para esa contracción de la estrella. Al parar la contracción de la estrella, por causa de la presión que se genera en el centro, la estrella empieza en un proceso de estabilidad, y ahí es justamente donde decimos que nace una estrella. Cuando uno de estos grumitos de la colada ya es totalmente estable. Ahora pensemos en grumitos extraños, no sé, surge como esa inquietud acá y es, tú hablas pues de aquellos procesos de formación que terminan generando esas estrellas, pero me surge una pregunta respecto a lo que resulta al final, es decir, ¿habrán estrellas que tengan características especiales o diferentes a otras producto de esa interacción entre todo ese gas y cómo se van formando esos grumitos y lo que va pasando dentro de cada uno de ellos por esas altas temperaturas y presiones? ¿O todo lo que sale pues de esa nube, principalmente de hidrógeno, es como una impresora pues que termina generando estrellas idénticas y así terminan formándose en nuestro universo? ¿Hay diferencias, hay tipos entre una u otra cuando se generan en esos grumos? Efectivamente hay grandes diferencias entre los grumos porque los grumos no se generan de la misma cantidad de masa. Entonces hay grumos, cuando la nube estaba grande y estaba dispersa y empezaron a formarse grumitos, algunos eran más grandes que otros, no digamos más grandes, digamos tenían mayor cantidad de gas que otros. En términos de tamaño, prefiero pensar en términos de masa, ¿cierto? Este grumito tenía mucha más masa que este, y cuando se forma la estrella, al final terminan formándose, pues la mayoría de veces en estos grumos bastante densos, se terminan formando estrellas. La masa de la estrella, la cantidad de masa que logró aglomerarse formando una esfera y produciendo procesos nucleares, termonucleares en el interior de este objeto, las características externas van a depender de esa masa. Cuanto más masa tengan inicialmente, entonces van a tener una temperatura mucho más alta porque en el centro van a tratar de presionar más. Entonces esta es la gravedad. En esas que tienen más masa va a tratar de tirar más al centro porque la gravedad trata de tirar todo como un mismo centro. Entonces toda esa masa va a tratar de juntarse un montón. Y para que la estrella evite que se siga
contrayendo la cosa, que es cuando se forma la estrella, necesita mucha mayor presión hacia afuera, porque hay mucha masa tirando hacia adentro, y esto se logra solamente con un aumento más allá, un aumento más grande de la temperatura. Entonces, esas estrellas más masivas suelen generar estrellas que son mucho más calientes cuando están en esas etapas iniciales de formación o en su juventud, mientras que aquellas que tenían menos masa, pues presionaban menos en su interior, entonces las temperaturas que se logran son menores. Y eso va a tener efectos afuera, en la parte exterior, como nosotros las visualizamos. En general, uno logra ver que las estrellas jóvenes, estas estrellas recién nacidas, estas estrellas que ya son formadas como estrellas propiamente dichas, es decir, que están produciendo quema de hidrógeno en el centro y la están volviendo helio, como decíamos ahora, cuando hacen esta juntura de partículas adentro, cuando tienen mayor masa, generalmente son mucho más alta la temperatura y eso genera una coloración en la estrella. Y la coloración de ellas suelen ser blancas, suelen ser azuladas. Son estrellas muy grandes azuladas, mientras que aquellas que tuvieron menos masa para formar y por lo tanto obtuvieron menos temperatura, adquieren unos colores más rojizos. En general, la mayoría de las estrellas, porque es más fácil formar estrellas con más poquito material, son más rojizas, mientras que aquellas con más grande material son más escasas, porque se necesita mucho material para formar. Se forman más fácil los grumitos pequeñitos. Abundan más aquellas estrellas más rojizas, pero son más difíciles de ver, porque al ser más pequeñas y tener una temperatura menor, no brillan tanto como aquellas que son más grandes y son como blanquecinas, azuladas. Entonces se ven mucho más fuerte. Ven, te pregunta, hablas de que hay algunas estrellas que tienen mayor presión y otras que tienen menor presión, relacionadas por ahí también el tema de la masa. Hay una inquietud que generalmente surge respecto a la estabilidad, ¿no? ¿Por qué las estrellas, por ejemplo, son esféricas, cierto? Uno podría preguntarse eso. ¿Qué hace que en este caso esa esfericidad de la estrella pues sea mayor o menor? Hablas efectivamente de la masa y una relación por ahí con la presión, pero esa es una pregunta muy tradicional que nos hacen aquí en el museo. Y es que, bueno, primero llegan diciendo como, ve, ¿por qué las estrellas tienen 6 puntas? Después bajan que porque a 4. Y después que salen del museo dicen, ve, son esféricas, entonces ¿por qué son esféricas? Bueno, ese tema de la esfericidad es un tema bastante complejo, muy complejo. Incluso en estos días estaba leyendo yo un artículo, es un artículo muy gracioso cuando uno lo ve de esa manera, pero es muy importante porque decía de qué tamaño serán las montañas en una estrella de neutrones. O en un pulsar. Y decir de qué tamaño son las montañas de una estrella, pues es muy extraño porque uno pensaría que una esfera no debería tener montañas. Bueno, sí puede tener montañas, es decir, tiene pequeñas diferencias en su superficie, pero en el caso de las estrellas de neutrones, esas montañas son de milímetros, nanómetros. Y era muy importante porque de eso depende mucho los modelos físicos y la física de cómo entendemos la situación. Las estrellas son bastante esféricas, al igual en general que los planetas, pero cuando tú lo ves con microscopio, te das cuenta que no son totalmente esféricas. Ahora, ¿por qué tienen esa forma generalmente esférica? Tienen esa forma generalmente esférica justamente porque la gravedad tiende a tirar todo hacia el centro. O sea, la gravedad es una cosa que junta cosas. Si tengo dos cosas, las va a tratar de, bueno, no junta, digamos, las hace mover una alrededor de la otra, si queremos ser muy más precisos con eso, cambia la trayectoria de ellas y lo que hace es moverlas una muy cerca a la otra. Cuando tengo más, esas van a empezar a moverse respecto a un centro común. Cuando tengo más, todas a un centro común. Y lo que hago es que los caminos esos partículas están siguiendo empiezan todas a tener a una misma distancia como la misma forma de moverse. La misma forma, digámoslo así, clásicamente de ser atraídas. Entonces, si yo tengo dos objetos a la misma distancia, tienen la misma masa, ellas van a ser atraídas de la misma manera que un objeto que está en el centro, si tienen, digamos, la misma forma. Entonces, ellas van a ir siendo atraídas de forma clásica a la misma posición y por todos lados. Esto es lo que típicamente es el concepto de esfera, ¿cierto? Es la misma condición en cualquier dirección en la que tú la mires. Y lo que hacen justamente es eso, hacia todos los lados produce una atracción similar. Ahora, no son completamente esféricas en el sentido en que las estrellas tienen una rotación y son un hervidero de cosas, es tener una olla a presión
estás cocinando tus frijoles en una olla a presión para que se vuelvan blanditos y puedas comerlos con chicharrón bien rico. Y esta cosa adentro está hirviendo y está revoloteando y suben y bajan y ¿cierto? Y además de eso, de pronto sacan unas llamaradas por algunas reacciones de los campos magnéticos que tienen ahí, sacan llamaradas, pero además las estrellas se están rotando. Y hay estrellas que rotan muy rápido, unas velocidades enormes, hay otras que rotan más lento. Nuestro Sol es una estrella que, digamos, no tiene una rotación demasiado alta, se puede medir con las manchas solares, es un ejercicio relativamente simple, siguiendo las manchas solares durante diferentes días, tú puedes ver cuánto se demora en pasar de un lado a otro y sabes más o menos cuál es el periodo de rotación del Sol. Ahora, las estrellas en general no van a rotar todas de la misma manera. Si tú tienes un disco y el disco, perdón, una esfera y la esfera empieza a girar y esa esfera no es sólida, sino que es gaseosa, que tiene un fluido que se puede desplazar, ese objeto se va a ir achatando un poquito, se achatan los polos y se ensancha un poquitico en el ecuador. Entonces, las estrellas que rotan muy rápido no van a ser, tienen una forma muy similar a la esférica, pero levemente achataditas. De pronto no lo notamos nosotros mirándola, pero se pueden, cuando se hacen medidas más precisas, se puede notar. Pero además de eso, a veces la parte del ecuador, la parte del centro rota diferente a la parte de los polos. En el Sol pasa eso, digamos que tiene unas bandas de rotación que son diferentes y eso, las velocidades diferentes, bandas de rotación diferentes, hace que medios se empiecen a deformar. Ahora, ¿de qué grado son esas deformaciones? Son pequeñas, sí, de lejos no se notan. Es como cuando uno tiene barritos en la cara, de lejos en la foto no se va a ver, pero si le pones la lupa, pero si le pones esos espejos grandes que le hacen ver a uno la cara así, todos los punticos, empiezas a ver las imperfecciones. Entonces, en términos generales son muy esféricas, pero cuando entras al detallito, empiezas a verles que tiene sus manchitas adentro, sus imperfecciones. Y que eso marca pues una belleza física tremenda, porque hay unos fenómenos bellísimos ahí. Gracias, Danilo. Los chicharrones no pueden faltar, ¿no? Es que día fuimos a comer algo y no era paisa porque no tenía chicharrones, me acuerdo. La, la bandeja paisa La- tiene la- chicharrón. Hay varias personas que en este momento están como inquietantes y están planteando algunas preguntas muy interesantes. No las voy a recoger en este instante, pero sí nos va a servir para seguir indagando un poco en un tema que pues al parecer genera interés en las personas y tiene que ver con el concepto tal vez de vida de una estrella. ¿M? Y podría relacionarlo incluso con el concepto de evolución. Es decir, ya planteamos ese proceso de formación de las estrellas, hablamos de, en este caso, el equilibrio que tú nombras, relacionamos incluso la forma y del por qué se genera esa forma, pero de ahí para allá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando empieza a aumentar o a transitar pues el tiempo? ¿Qué pasa con las estrellas, Danilo? Ok, bueno, ese concepto de vida es bastante complicado y se puede discutir muy, muy interesantemente, ¿cierto? Sí, estamos hablando de unos procesos donde decimos que una estrella se forma y cuando aparece ese punto de ignición en el núcleo, decimos que ha nacido una estrella, ¿cierto? Es una forma poética de decirlo. Ahora, lo que pasa de ahí en adelante, digamos, puede ser más o menos aburrido dependiendo de lo que quieras estudiar. Generalmente las estrellas llegan a esta estabilidad y en esa estabilidad pasan casi todo el resto de su vida. No les pasan muchas cosas interesantes en el resto de su etapa, digámoslo así, en el resto de su etapa evolutiva, hasta que llega o están cercanas a la muerte. Entonces, el nacimiento o la formación de una estrella inicialmente es una etapa muy interesante, pero una vez ellas ya se forman y se estabilizan, surgen un montón de años en una especie de aburrimiento, letargo, bueno, no todas las estrellas, algunas, ¿cierto? Muy largo, excesivamente largo, bajan casi, son como los gatos que son como por horas, se despiertan 2 o 3 horas al día, están súper activos, pero pasan el resto de las horas haciendo pereza y holgazaneando en la casa. Eh, Eso es una cosa muy interesante para nosotros, es una de las cosas que más nos benefician, el hecho de que hayan unas estrellas que tienen sus procesos de estabilidad, porque por fortuna se da el tiempo suficiente para que en
los planetas que se forman alrededor surjan la vida, como en la Tierra, que pasa justamente eso. Ahora hay unos eventos que empiezan a ocurrir allá que tienen que ver con surgimiento de manchas en las estrellas, que hay explosiones externas y esas explosiones viajan por el espacio, que empiezan a, sí, a haber unas tormentas, lo que se conoce como unas tormentas, que las estrellas empiezan a expulsar pedazos de capas, se nota mucho con los cometas cuando están llegando al sistema solar, donde según una de las colas es producto justamente de esas tormentas de partículas del Sol, las auroras polares que se logran ver en el sur y en el norte de nuestro planeta, pues también son unos efectos un poco de esa interacción del viento solar, así se conoce esas tormentas solares con los campos magnéticos de la Tierra, pero digamos que pasa una etapa bastante estable. Cuando se desestabiliza, es donde empieza a ocurrir las cosas interesantes, porque en muy poco tiempo ocurren un montón de situaciones para la estrella, que es justamente las últimas etapas de evolución de la estrella. Entonces pueden pasar miles de años, estamos hablando de miles de millones de años, 5.000 millones de años, 9.000 millones de años, 8.000 millones de años, 12.000 millones de años, pueden pasar bastante estables, con una que otra sustico esporádico, una explosión, una eyección de masa coronal, como se llama, y unas manchitas, no para todas las estrellas, para algunas estrellas, pero cuando están ya terminando ese proceso en los que los átomos de hidrógeno se están uniendo y convirtiendo en átomos de helio, cuando se acaba eso, porque eso no les va a durar para siempre, ahí es donde empiezan a ocurrir una serie de eventos que marcan las etapas finales en el desarrollo y evolución de las estrellas. Te hablaste de algo interesante que generalmente causa como revuelo en las personas que lo escuchan e incluso las que han tenido la posibilidad de verlo, que son estas auroras polares. Y además relacionado con la estabilidad de la estrella, ¿no? Digamos que uno encuentra hoy temporadas en donde suceden, incluso años en donde se generan más o menos. Ese proceso, incluso poder relacionarlo acá con un concepto que también sé que por ahí se habla mucho frente a si sí o si no es tan adecuado, que es el tema del clima espacial. Esa estabilidad y en ese proceso, en este caso, pues con nuestra estrella anfitriona, que es el Sol, eh, cómo se da en términos de tiempo, hay periodicidad, la persona que se esté aquí agendando para ver cuándo va Para ver hacia la una. parte norte o hacia la parte sur del planeta. ¿Hay algún momento especial para ir a verlo? ¿Tenemos que esperar años, muchos, poquitos? ¿Cómo es eso, Daniel? Esa es una cosa interesante porque pasa a veces lo que pasa con los telescopios cuando uno quiere hacer observación. Diga telescopio y se nubla. Diga aurora polar estando, no sé, en Canadá y se te nubla o estando en Australia, no sé. Lo digo porque una amiga viajó justamente a Canadá a ver las auroras y justamente el día que fue, ¡pum!, estuvo nublado y era época. Sí, efectivamente hay una relación entre el Sol y entre la actividad del Sol y la actividad de las auroras polares. Y se debe a ciertas actividades producto, se piensa así, creo que hay grandes datos para que esta suposición sea muy válida, debido a una combinación de efectos, dado la rotación del Sol, dado rotación del Sol objeto completo, pero también dado rotación del Sol como partes, es decir, que diferentes bandas estén girando a diferentes velocidades. Porque esto hace, el Sol es una bola de plasma. Plasma quiere decir que es un gas cargado eléctricamente, ¿cierto? Que se está moviendo. Es decir, es como si fuera una gran corriente eléctrica moviéndose por un cable circular. Y los que han trabajado un poco con esos cables se dan cuenta que esos cables funcionan como imanes. Entonces el Sol produce unos campos magnéticos muy poderosos, pero cuando empiezan a ver estos efectos donde se tapalea un poquitico, estos campos magnéticos empiezan a retorcerse y eso hace que en algunos momentos salga material expulsado del Sol. Esos materiales se suelen ver cuando hay una gran actividad de manchas solares, que son unas cosas que pueden ver muy fácilmente, el planetario también los ofrece. Observaciones de manchas solares se observan en el día, se pueden hacer de forma segura a través de proyección con un telescopio, unos binoculares. Hay que cuidar que no quemes el ocular, eso sí, pero puedes proyectar el Sol sobre una pantalla blanca, una pantalla brillante,
Y ahí puedes ver el circulito del Sol con unas manchitas que uno siente a veces, si no es muy grande la imagen, que son del propio papel, pero realmente son del Sol. Esas manchitas solares pues son un efecto de ciertas dinámicas que están ocurriendo en el interior y parte externa también del Sol. Cuando se producen muchas de estas, entonces materia que hay en el Sol sale expulsada, sale expulsada. Cuando no hay tantas de estas, no hay tanta expulsión de esa masa. Entonces, uno sabe que cuando el Sol tiene mucha actividad es porque presenta estas grandes cantidades de manchitas y esas manchitas se mueven. Esos son como los barros que le dan a uno que tienen vida propia, ¿cierto? Le sale uno por acá, otro por aquí, de pronto se juntan o se dispersan o se vuelve una locura en el Sol cuando tiene todos estos barritos. Y esos elementos viajan, llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético, se filtran por los polos, golpean las partículas que hay en la atmósfera de la Tierra y producen unas coloraciones dependiendo de los elementos químicos que hayan en esa capa de la atmósfera. Entonces sí, efectivamente, lo mejor es planearse en estas observaciones cuando haya un aumento en la actividad de las manchas solares que suele tener unos ciclos de alrededor de 11 años. Entonces él baja, no presenta casi nada. Acabamos hace un poco tiempo de salir de uno de los mínimos más bajos históricos, o sea, que menos manchas solares se producía. Estamos como empezando a salir otra vez. Entonces, están empezando a aumentar esos momentos de manchas solares y es justo el momento de planearse un viaje para Noruega, qué delicia, para ir a observar auroras polares. Eso, Noruega, pero hacia el sur también, hacia el Calafate, Argentina, Chile, También bellos lugares Argentina, Chile, para visitar, Australia. muy bellos. Bueno, hay una pregunta que en este momento nos está haciendo Juan Montoya, ya además que salimos un poco del tema de ese proceso de formación y un tanto de la evolución, y se relaciona con la edad de las estrellas. Y la pregunta específica que nos hace Juan Montoya, muchísimas gracias por la pregunta, y aprovecho este valle para decirles a las personas que si tienen alguna inquietud, por favor ahí en el chat estamos aquí prestos a responderla, y es cómo se conoce la edad de una estrella, Danilo. Pregunta dura, empezamos en las preguntas difíciles. De una estrella es bastante difícil saber la edad de una estrella, de una sola, cuando estamos hablando de una sola. Hay unos indicadores, las estrellas tienen una composición química, no solo son hidrógeno. Digamos, el gran elemento que las forma es el hidrógeno, porque es el más abundante del universo, es el más simple, ¿cierto? Al ser el más simple, es más fácil para la naturaleza haber formado mucho hidrógeno que haber formado oro, por ejemplo. Entonces, escasea el oro porque es más difícil formarlo. Pero tienen otros elementos químicos. Es más, la propia estrella es una fábrica de producción de elementos químicos. Son las estrellas las que producen todos los elementos químicos en el universo. Es la fábrica de elementos químicos. La vida se debe a los núcleos de las estrellas y, digamos, también otros elementos a las explosiones de las estrellas. Es ahí donde se está produciendo todos los elementos que van a conformar todo lo que no sea hidrógeno y helio, básicamente todo lo que no sea hidrógeno de ahí en adelante, ¿cierto? Eh, hay un elemento que puede ser un indicador, que es el litio, para una estrella, pero es bastante impreciso. Entonces, podrías calcular la edad aproximada de una estrella de forma individual, si logras medir la abundancia de litio comparado con el hidrógeno, por ejemplo, o con el helio que hay. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que se usa son las familias de las estrellas, es buscar las familias, las estrellas que se forman en familias para encontrarla. Es más fácil encontrarla a un grupo, a una familia de estrellas, a un grupo de estrellas que nacieron juntas, que a una estrella de forma individual. Porque cuando estamos hablando de cómo se forman las estrellas, que hay una gran nube, esa nube se fragmenta en pequeños trocitos, dado por, digamos, la distribución de masa de ahí, la gravedad que empieza a aglomerarlos, a juntarlos, las estrellas se forman siempre, la mayoría de las veces se forman en grupitos, en familias. Que esas familias luego se dispersen y se vayan es otra cosa. El Sol, que es la estrella de nuestro sistema solar, también nació de una familia. Lo que pasa es que salió expulsada por alguna razón. Realmente cuando se forman, pues ellas empiezan a moverse y ese movimiento hace que se dispersen todas las estrellas. Cada una coge por su lado, que eso se quieren muchas, pero realmente muchas de ellas forman grupitos,
familias que se notan en grumos que se llaman cúmulos de estrellas. Es más fácil calcularle la edad a una estrella cuando tú las encuentras en los cúmulos. ¿Por qué? Porque todas tienen las mismas características, todas tienen incluso la misma edad, pero dependiendo de la masa, las que son más masivas, que son las que están apretando más fuerte allá el núcleo, las que tienen más masa, comparada con las que tienen menos, evolucionan más rápidamente. O sea, estas tienen tanta energía que son como las locas de la familia, salen por allá y se quieren lanzar en parapente y salen en bicicleta, en downhill y eso se meten en una y otra cosa y pucha, pueden tener una vida corta, son muy vertiginosas y digamos, no una vida corta, rápidamente evolucionan a las etapas finales, mientras que aquellas que son más chiquiticas, que tenían menos temperatura, que estaban más perezosas durante más tiempo, se van a quedar mucho rato en su etapa porque, digamos, de alguna manera tienen menos energía en su interior que acelera los procesos, entonces ellas evolucionan a etapas más avanzadas en tiempo, digamos, evolucionan a, a sus etapas finales más lentamente. Sin embargo, cuando tú ves una familia, las más masivas ya han pasado a unas etapas finales, mientras que otras están en su juventud. Y justamente ahí, cuando tú miras cuál es la estrella que está a punto de pasar a su etapa final, es que tú te das cuenta cuál es la edad de todas las estrellas de la familia. Porque hay unas relaciones muy fáciles o ya muy fácilmente determinadas por la teoría de evolución estelar que muestran que pasa cierto tiempo mientras una estrella de una masa determinada está en su etapa juvenil y cuando empieza sus procesos de muerte. Ellas empiezan sus procesos de muerte en diferente momento, ¿vale? Y no al mismo tiempo. Las que son más masivas lo hacen más rápido, las que son menos masivas. Entonces las más masivas empiezan a su etapa final de evolución, mientras que las menos masivas se van demorando más. Justo cuando tú coges a una que está a punto de pasar a su etapa final de evolución, ¡ta! Le diste a la edad de todo el conjunto, porque tú ajustas todo el conjunto y no a una por una de forma individual. ¿Hay alguna forma tal vez evidente para la persona que sale y dice que esta estrellita tiene alguna característica diferente a la otra? Es que lo pregunto porque nos llegaban muchas personas en algún momento en donde hacían una analogía que era como hasta chistosa y hablaban de estrellas rojas, rojas, frías y viejas y estrellas azules, azules jóvenes y calientes. Era como la analogía que era, me parecía bien curiosa. Cuando hablamos, en este caso, frente a determinar la edad de una estrella, alguna de esas características evidentes para nosotros, los que vemos desde acá, nos podrían dar información sobre la etapa en la que están y la edad incluso en la que se encuentran. Hablabas en este caso que cuando nacían y se generaban esos procesos donde todo el hidrógeno terminaba formando ese grumito, hablaste de colores blancos incluso y temperaturas muy altas, también referenciaste rojas y con menor temperatura o menor masa. Entonces hay como una forma de dar cuenta como las, no sé, azules, como el ejemplo que doy, que nos pasaba mucho en el planetario, que son las más jovencitas y las rojas vendrían siendo las más ancianas. ¿Tiene sentido decir eso, Daniel? Desde el punto de vista de la observación a ojo desnudo, sí, mucho. Tiene mucho sentido porque nosotros respondemos al color de las estrellas y al color en visible que va desde el azul al rojo, ¿cierto? El asunto es nuestro ojo es capaz de capturar la luz que nos viene de las estrellas y ellas activan ciertas células en nuestro ojo y podemos ver esa coloración. Entonces, como nuestro ojo tiene cierta limitación en recibirlos porque tiene un agujerito muy pequeño por donde recibe pero nosotros usamos telescopios, los telescopios tienen una boca más grande para tragar mayor cantidad de luz en este caso significa más información. Como nosotros tenemos una limitación muy pequeña para eso, cuando tú en el cielo veas una estrella blanca, sabes que esa estrella de verdad tiene que ser joven, ¿cierto? Pero cuando es una estrella roja, esa estrella no le queda de otra. Roja es un decir, ¿cierto? Yo estaba dando alguna vez una clase de observación en el cielo abierto, ojo desnudo, le estaba mostrando las constelaciones, le digo a alguien, miren esa estrella de allá que se llama Antares, es una estrella roja. La gente miraba y me decía, no, yo no la veo roja, yo la veo como amarillita, naranjadita, ¿cierto? Sí,
Uno sabe que es roja, ya está contaminado por la idea de que es roja. Es decir, una coloración más cálida en cuanto a la psicología del color, más tirando al rojo, al amarillo, al anaranjadito. Cuando ves una estrella de esa, las estrellas rojas generalmente son de muy baja masa. Generalmente suelen ser de muy baja masa. Para que tú veas una estrella roja, con la capacidad que tiene nuestro ojo de hacer observación, la única que le queda es que sea muy brillante. Y la única forma de que esa estrella sea muy brillante es que una estrella haya evolucionado, porque ellas sí parten de su etapa, digamos, de vida normal, pero cuando evolucionan se vuelven enormes porque van a empezar a extender la capa exterior. Eso hace que se enfríen y en ese enfriamiento la parte más azul se vuelve más rojiza. Entonces, la única manera que tú veas una estrella rojiza en el cielo a ojo desnudo es que sea una estrella inmensa, no de masa, sino en cuanto a tamaño. Y eso, la única manera que se pueda lograr llegar a ese punto con ojo desnudo de nuevo, es que esté en sus últimas etapas de evolución. Entonces, si tú ves una estrella roja, ten toda la seguridad de que es una estrella pasando por sus últimas etapas de evolución y está a punto de finalizar su vida, de dar su último suspiro, como es el título de la charla. Pasar a otra etapa ya como supernova o como nebulosa planetaria. Entonces, sí, efectivamente, una estrella roja, toda estrella roja o cálida que veas de coloración anaranjadita, rojiza que veas en el cielo, definitivamente es una estrella que está en sus últimas etapas de evolución. Bueno, interesantísimo eso. Ya nos van quedando como 10 minutos, esto se pasó corriendo. Pero pues hay un interés también grande en términos de nuestra estrella, del Sol. Frente al color, pues estamos aquí hablándolo y recojamos la pregunta que en este momento hace Daniel Muñoz. Muchísimas gracias ahí por esa inquietud. Y pregunta, ¿el Sol es una estrella rojiza? ¿De qué color es el Sol, Daniel? No, todos sabemos que la estrella del Sol, el Sol es verde. Obvio, por supuesto que es verde. Todos lo saben. Matrix nos engaña. Hay un errorcito en Matrix que hace que uno la vea como amarillita en el cielo. La estrella, el Sol emite, y uno dice con la coloración de una estrella, es en el rango de longitudes de onda donde más energía emite. ¿Sí? Así es que uno determina la coloración. Realmente el Sol emite en todos los colores. Si tú lo quieres ver, emite en todos los colores. Cuando tú juntas todos esos colores, digamos, es como la teoría del color, tú juntas todos los colores del arco iris, los juntas, los revuelves, se ve blanco, ¿cierto? Pero hay un punto donde el sol emite más que está justamente entre el verde y el amarillito. Entonces el sol está tirando más en su etapa más alta de energía, de liberación de energía, es cercano al verde y al amarillo. El efecto final es que nosotros lo vemos muy amarillo, pero realmente el sol tiende más a ser un poquitico más verdoso que amarillo. Entonces están las estrellas más blancas, las estrellas más rojizas y las estrellas en el medio que son como verde amarillitas. El sol es una de esas. Bueno, no, verde nunca lo hemos visto por acá, por lo menos. Matrix, vea, conéctese bien. Danilo, y ya para ir cerrando como esta discusión sobre el tema de evolución estelar, centrémonos un poco en el Sol. Y hay una pregunta que generalmente inquieta y es, ¿qué va a pasar con el Sol? ¿No? Porque pues tantas de esas teorías que nos han montado en donde plantean el apocalipsis del sistema planetario, por lo menos, ¿cierto? Seguramente más cercano frente a lo que está pasando aquí en la Tierra por estas épocas con tantos problemas ambientales, pero hay algunos que plantean el fin del Sol. ¿Cómo es ese fin de nuestra estrella? Hola, hola, ¿me escuchan? Listo. El final del sol va a ser hermoso, hermoso y tranquilo, por fortuna, ¿cierto? A ver, las estrellas tienen dos formas de morir en general. Si son muy masivas, tienen mucha masa, van a morir como supernovas. La supernova es una explosión brutal y poderosa de energía. Es la liberación en un instante muy pequeño de tiempo de toda la energía contenida en el núcleo y eso vuela para acabar con todo lo que hay alrededor. Es una cosa poderosísima, es un evento de los más poderosos que existen en el universo. Pero el sol no llega tanto, necesitaría hacer más de comer, necesito haber comido más antes de haber, digamos, establecido su etapa como estrella. El sol, sin embargo,
sí va a tener un final y va a ser espectacular y bellísimo porque las capas finales de Superman va a traer unas etapas de inestabilidad, se va a volver así inmensa, va a ocupar un tamaño aproximado, se estima al de la órbita de Júpiter, o sea, va a crecer enormemente, la masa no aumenta, aumenta su volumen y va a haber un momento donde en el núcleo se van a producir unas pulsaciones, unas explosiones, unas liberaciones de energía poderosas, pero suaves, que van a hacer que las capas que están en esos niveles tan lejanos como Júpiter todavía formándose, se va a volver gigantesca, pero esas capas van a estar tan poco ligadas gravitacionalmente que van a empezar a desprenderse suavemente, suavemente. A diferencia de la supernova que va a liberar la energía que tiene contenida en un instante muy pequeño de tiempo, en el caso del Sol se va a liberar suavemente, suavemente, va a empezar a expulsarse suavemente, suavemente, pero lo que va a quedar en el centro de esa expulsión es lo que se llama una enana blanca, que es una estrella de una temperatura muy alta, muy caliente, que va a hacer que ese gas o esas capas que se expulsaron suavemente empiecen a brillar con unas coloraciones bellísimas. Y ya para terminar, entonces, les voy a mostrar unas imágenes de cómo serían esas expulsiones. Estos son los últimos suspiros reales en la etapa de evolución de las estrellas como el Sol. Esas sí están viendo en pantalla. Todos estos objetos en el centro de una estrella que es muy difícil localizar en la mayoría de los casos. Acá se puede ver, acá es posible que se pueda ver, acá se puede ver. Pero esas capas se empiezan a expulsar lentamente, muy lentamente, y el objeto que está acá en el centro está a la temperatura, estamos hablando de 70.000, 80.000 grados centígrados, son temperaturas altísimas, nada que conozcamos puede soportar esas temperaturas, van a hacer que brillen de una forma muy particular todo el gas que hay alrededor, todo el gas que hay alrededor. Y al final vamos a terminar viendo una de las más hermosas fotografías que se pueden detectar en el cielo. Y esto es justamente el último suspiro de las estrellas del tamaño del Sol. Es decir, las estrellas que no son gordas, no son grandotas, yo lo llamo eso el vómito, porque pues, eso es de verdad que vomitan todo el material que tienen, no les da tiempo de nada, eso es una expulsión rapidísima de esta. En esta sí va a ser un suspiro que va a durar muy poquito tiempo. Es decir, si tomamos la vida del ser humano en 100 años, un humano que lleva 100 años, esta etapa va a durar apenas unas horas en esa etapa de vida, pero va a ser espectacular y va a ser bellísimo. Ojalá pudiéramos tener o estar en un lugar muy cercano para observar este hermoso suspiro, el último suspiro de una estrella como el Sol. Bueno, qué historia y qué final además tan bello. O sea, creo que es una palabra indicada ahí para dar cuenta de qué va a pasar con nuestro Sol. Ya nos quedan 3 minutos, Danilo. Quisiera que nos dieras unas palabras finales de reflexión, de algo motivacional. Generalmente estos envíos se conectan muchos niños que tienen un interés grande en dedicarse tal vez a la astronomía. Entonces, si nos quieres compartir una reflexión final antesitos de despedirnos y también pues aprovechar para que cierres y te despidas, pues ahí está el espacio, por favor. Bueno, no, es decir, la astronomía es tal vez una de las ciencias que mayor motivación nos producen o mayor emoción nos producen, porque logran tocar una fibra muy sensible dentro de nosotros, que es justamente esa que lo hace sentir a uno lo más inútil y que hay en el universo, porque hay tantas cosas en el cielo tan maravillosas que al final los problemas nuestros terminan siendo una cosa muy simple comparada con las complejidades y las bellezas que hay en el cielo. Sin embargo, la grandeza está en tratar, siendo tan simples y tan minúsculas en estas escalas universales, de entender esos procesos que están ocurriendo en unas escalas tan enormes y con unos, digamos, eventos temporales tan largos, que es como si una hormiga tratara, o una pulga tratara de ser un médico de elefantes, un veterinario de elefantes, ¿cierto? Es tratar de encontrar todas esas cosas de las que nosotros estamos, donde estamos, y tratar de escribir lo mejor que pueda con una herramienta que llamamos ciencia, que si bien va siempre con golpes, en el sentido en que se golpea porque está en la oscuridad, pero es como una llamita, una velita pequeña con la que tú caminas, tal vez la única fuente de luz que hay en ese camino oscuro hacia el establecimiento de este tipo
de eventos que ocurren en el universo, digamos, es lo que más nos arropa y nos acerca hacia ese tipo de disciplinas, la astronomía. Así que invitadísimos muchos a los que quieran trabajar en estos temas de astronomía, a los que quieran ser colegas o a los que simplemente quieran disfrutar de estas bellezas que se pueden producir en el universo. Muchísimas gracias, Danilo, por este encuentro tan interesante, temas ñoños, pero que seguramente nos desvelan a muchos de los que estamos hoy conectados. Les quiero también agradecer a las personas que hoy se dispusieron para compartir durante esta horita y que nos compartieron sus preguntas y sus inquietudes. Ya lo decía bien Danilo, en el planetario estamos dispuestos a recibir cualquiera de estos intereses. Si tienen alguna duda, pregunta por las redes sociales, pero también saben que nuestro espacio está abierto aquí para ustedes. Cuando quieran, bienvenidos sean y podemos disponer de estos espacios. Recuerden que Hablemos del Universo se emite todos los meses, el tercer jueves de cada mes, entre 5 de la tarde y 7 de la noche. En este caso, esta versión. Agradecemos también a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que nos permitió compartir este espacio con ustedes y poder llegar a más personas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados. Nos despedimos en este momento y recuerden, por favor, el Planetario de Bogotá es mucho más que estrellas. Chao, chao.